Buenos días. Vamos a continuar con las clases del área de Teoría de la Educación 2 y esta semana vamos a ingresar a estudiar una teoría de la educación muy importante, muy contemporánea a los tiempos que estamos viviendo y está relacionada con un gran educador brasileño que planteó una serie de propuestas muy interesantes de cómo debería ser la educación para todos, sin ningún tipo de exclusión y sobre todo que esté centrada en los estudiantes, sea cual fuere su origen, su extracto social, su condición económica. Es por eso de que es importante rescatar sus ideas, entenderlas, a partir de ellas dar nuestras propias opiniones. Entonces, ¿a quién nos estaremos refiriendo? ¿Quién es ese educador brasileño que ha influenciado tanto a la educación, tanto de su país como de otras latitudes del mundo, incluido la nuestra? Ah, miren, ve, qué interesante. Sí, se refiere a Paulo Freire. Entonces, el logro de la presente sesión de la semana decimoprimera de trabajo será que ustedes entiendan y apliquen las ideas planteadas por este gran educador brasileño en su labor como futuras docentes de el nivel de educación inicial. Bien, entonces, para poder captar las principales ideas, permítanme compartir el siguiente material. ¿eh? Entonces, como les había hecho referencia, en esta semana vamos a trabajar lo que corresponde al pensamiento educativo, a las propuestas educativas de Paulo Freire. En primer lugar, quiero hacerles referencia que este material que les voy a compartir no es de mi autoría, eso sí, como he tomado esto de la red, este es la dirección de donde he podido tomar todo el material que hoy día pongo a consideración de ustedes y que va a permitir entender las propuestas de este gran educador brasileño. En primer lugar, este señor nació en este año y falleció en el año que ustedes están apreciando, ¿sí? ¿Qué más tenemos sobre Paulo Freire? Su nombre, sus datos completos fueron Paulo Regulus Neves Freire. Nuevamente nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Fue un hijo de una familia de clase media, de ingresos regulares, pero eso sí, la crisis del año 1929, que ustedes han estudiado por ciencias sociales, que es cuando se produjo una caída de los precios en los mercados, cuando la economía mundial se vio sacudida por grandes millones de gentes desempleadas, también le afectó a su familia y le permitió entender qué cosa era la pobreza. ¿Qué más tenemos dentro de lo que es su biografía? Miren ustedes, se casó en este año con una maestra que de alguna otra manera repercutió en su manera de pensar. Él también se dedicó a dar clases de este idioma tan interesante que tiene el extracto de raíces latinas. Fue abogado de profesión, pero siempre le agradó y se ubicó como educador. A partir de 1947 se dedicó a lo que es la labor educativa en su ciudad natal, llegando a ocupar este cargo que ustedes pueden apreciar, director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Todo esto lo fue preparando él para poder más adelante hacer sus grandes aportaciones a la educación. También no se abocó solamente a su país, durante un periodo bastante interesante estuvo en Chile y en este país colaboró en el programa de educación de adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria y colabora con uno de los partidos más importantes de este país como es la Democracia Cristiana.
Al año 1967 publica un primer libro, Educación como práctica de la libertad, donde se encuentran contenidas algunas de sus ideas educativas. Para el año 1969 ya lo encontramos en la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Y además también, debido a sus pergaminos profesionales, trabajó en la Universidad de Harvard. Posteriormente vemos que en el año 1970 publica otra de sus obras, y quizás la más importante, que se titula Pedagogía del oprimido. Aquí está la esencia de su posición pedagógica, filosófica. Entre este periodo de tiempo estuvo en Suiza y trabajó para el Consejo Mundial de Iglesias. Y brindó consultorías a diversos sistemas educativos del mundo. En el año 79 retornó a Estados Unidos y también pudo pasear, conocer distintas instituciones donde se dio cuenta cómo veían desde el primer mundo al tercer mundo. En 1980 regresa como docente a Brasil y funcionario universitario. Del año 80 al 86 trabaja en programas de alfabetización, que fue su gran preocupación. En el 86 recibe este premio Paz y Educación de la UNESCO. En el año 88 la Municipalidad de Sao Paulo lo hace su secretario de Educación. En el año 1991 fundó el Instituto Paulo Freire. Entre el año 90 al 97 hizo disertaciones y viajes a muchos países y tuvo reconocimientos y doctorados honoris causa en distintas de ellas. Y así llega el año 97 y un 2 de mayo de ese año fallece en una ciudad brasileña, en Sao Paulo. Muy bien, ¿cuál ha sido su pensamiento de Paulo Freire? En primer lugar, como les había adelantado, su principal preocupación fue la liberación de los oprimidos, de las clases pobres, de poder llegar a su conciencia de las personas, de los pueblos, de los lugares más necesitados, y que su idea era que ellos se dieran cuenta de eso, de su situación, y que la puedan observar, la puedan criticar y a su vez puedan ser actores de su propio destino. O sea, su principal preocupación fue despertar la conciencia de la gente oprimida. Él también hacía referencia a que la educación debe ser científica y con sustento político. Además de basarse en las ciencias, debe de tener un ingrediente político, porque esto es importante para poder dar nuestros puntos de vista críticos y a su vez alcanzar aportes de solución. Por otro lado, también la educación debe desarrollarse en una democracia amplia y abierta a nivel de las instituciones educativas, donde todos se sientan considerados, se sientan que sus formas de expresión, de opinión son respetadas, no una educación donde se utiliza el verticalismo, la imposición, el abuso de autoridad. Por otro lado, también él hacía referencia a que la educación debe ser centrada en las necesidades de los educandos, no de los demás estamentos de la institución educativa, como a veces equivocadamente se hace, porque cuando se trata de instituciones educativas, algunas o un gran número a veces piensan en el bienestar de todos, pero el estudiante es el último. Él no estaba de acuerdo con esto. Y además la educación debe despertar conciencia crítica, y que él consideraba equivalente al motor transformador de cada persona. ¿Qué más nos dice su pensamiento? Su pensamiento de Freire estaba también en el sentido de romper esquemas pedagógicos que de alguna manera enraizan, perpetúan la opresión, y esto sustituirla por prácticas liberadoras, que esto de aquí es igual al diálogo y no el autoritarismo, como les estaba adelantando hace un momento. Y para eso se requieren condiciones sociales favorables, que al interior de cada institución educativa, con el aporte de todos, se deben ir dando. También dentro de su pensamiento
Él plantea la filosofía educativa desde el oprimido, no para el oprimido. O sea, él considera que es necesario la alfabetización, a eso agregarle la conciencia y la expresión propia, pero desde el oprimido, desde lo que es su realidad, no desde lo que se piensa de las instancias centrales, desde el ministerio, las direcciones regionales, sino del estudiante. ¿Qué más tenemos nosotros en torno a su pensamiento? Él tampoco no estaba de acuerdo con el considerar a todos los seres humanos como si fueran iguales. Él hace referencia de que eso de ahí es propio de un sistema capitalista y por eso propone que debemos educar, debemos brindar educación, el servicio educativo, respetando la diversidad cultural, es decir, los orígenes de cada persona, sus propias costumbres, sus propias idiosincrasias. Es necesario también, decía él, que al educar vayamos construyendo una ética humana, pero ¿en base a qué? A los valores. Y dentro de estos valores lo que él plantea es el principal, la solidaridad, la humildad y no entenderle esto como humillación, la tolerancia no entendida como resignación, de aceptar, no, no, diálogo y capacidad de escucha al otro y la perseverancia. Entonces, él hace referencia a que si se toman en cuenta estos valores, la ética de los seres humanos se va a fortalecer, se va a construir primero y luego se va a fortalecer, cimentar en cualquier sociedad. También tenemos nosotros algunos pensamientos, algunas ideas que planteó él. Él decía, por ejemplo, mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. ¿Por qué? Porque implica una comprensión crítica de la realidad social, de la realidad política, de la realidad económica en que se encuentra el alfabetizado. O sea, él no solo quiere que las personas aprendan a leer y escribir, sino que también tengan una comprensión crítica de su situación social, política y económica, para que esa alfabetización sea completa. ¿Qué más tenemos de este ilustre personaje? Otro de sus pensamientos muy, muy notables era, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Esto significa que nadie puede decir yo puedo hacer las cosas solo. Siempre necesitamos de los demás, de la sociedad. Estamos en esa búsqueda de poder llevarnos bien, en la búsqueda de una comunión de ideas. Freire también dice este material no fue un pensador frío, que en base a lo que era la tranquilidad de su lugar de trabajo, o sea, su escritorio o su actividad catedrática, él hacía sus planteamientos, no, no. Él todo lo que plantea lo hace a partir de lo que es la acción, la reflexión, lo que es la teoría, la práctica, el pensamiento y la realidad. En pocas palabras, en involucrarse en los escenarios, en los contextos que él conoció de su país, llevar a la práctica todas las ideas que plantea. Y también hace referencia a que las condiciones sociales para la libertad son un atributo de todos, o sea, son para todos, no solamente de aquellos que mandan, que gobiernan, que dominan en un país, de esa minoría dominante. Y también tenemos otro pensamiento, él decía, la pedagogía del oprimido deja ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. O sea, esa propuesta de él deja ser solo del oprimido y pasa a ser parte de todos, pero de todos los que buscan permanentemente tener un pensamiento abierto, libre, en el buen sentido de la palabra. Él consideraba a ese campo en el que nos encontramos nosotros, que es la pedagogía, como un instrumento de lucha por la liberación de los oprimidos. Miren ustedes qué interesante. O sea, la labor que desarrollamos nosotros es una herramienta de lucha para la liberación de todos aquellos que se van rezagando, que no reciben educación y que es necesario llevar a cabo esa
conducción, esa orientación de las personas menos favorecidas. Esa propuesta de él es una esperanza de vida para los seres humanos, que le ayuda a superar esas trabas, esas taras sociales en que siempre han estado envueltas las comunidades educativas, y en las cuales las acciones sociales se han deformado en torno a las personas. ¿A través de qué? A través de propuestas que a veces no consideran a la persona, al ser humano, sino en los intereses nada más de aquellos que quieren entornillarse en el poder económico, en el poder político. Por lo tanto, su propuesta va en contra de todo eso. Por otro lado, también un comentario adicional dentro de lo que estamos estudiando es que él comienza todo esto en los años 60, en la parte noreste de Brasil, donde de acuerdo a los datos recogidos en este material se hace referencia a que habían 30 millones de habitantes. Y esos millones de habitantes eran marginados y analfabetos. Pero ¿qué pasaba? Nadie reclamaba. Vivían dentro de lo que él ha creado una frase muy interesante, la cultura del silencio. Por lo tanto, él a través de su pedagogía, su propuesta, planteó darles la palabra, para que de esa manera también, al igual que los demás habitantes del Brasil, transitasen, o sea, caminen hacia la construcción de un Brasil que sea dueño de su propio destino y que supere esa dependencia colonial. Esas propuestas jalaron mucho en el Brasil de sus tiempos, durante el tiempo que él estuvo vivo. Y así encontramos ahora a un Brasil donde aún existe la pobreza, extrema pobreza, pero han dado pasos muy agigantados en algunas de las ciudades donde se puso en vigencia su propuesta educativa. Caso de ello, Sao Paulo, por ejemplo, Recife. Otro de los pensamientos interesantes que no puedo dejar de compartir con ustedes es que él planteaba que el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Él hacía referencia a que estudiar no es un acto de consumir ideas, de repetir lo que dicen los demás, sino de que ustedes puedan ser capaces de crearlas y recrearlas las veces que ustedes consideren. O sea, se toman como referencia, pero a partir de eso ustedes construyen lo propio. Vuelvo a repetir que al igual que su propuesta educativa, su pensamiento, su filosofía educativa, se puede abreviar en lo que él propone, que todos poseamos una conciencia crítica. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta de las cosas y tengamos optimismo en el futuro. Las otras cosas están de su filosofía, los otros aspectos están en que las experiencias educativas, la cual él llama concientización popular, no se trata de educar en lo tradicional, sino de concientizar. Es por eso que la educación juega un papel como uno de los elementos que contribuye a definir, o sea, a establecer bien el camino hacia el desarrollo de las personas, de los seres humanos, de la humanidad. ¿Qué más podemos hacer referencia sobre él? Otra de sus ideas interesantes decía lo siguiente. Él decía en su libro Pedagogía Humanizadora, solo cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor y se comprometen, o sea, viven, hacen en la lucha organizada por su liberación, empiezan a creer en sí mismos, superando así su complicidad con el régimen opresor. Es decir, es muy importante que las personas se den cuenta de la situación que se vive, en que no acepten por aceptar todo lo que se está pasando y desde donde estés puedas contribuir a ir dándote cuenta a través de tu pensamiento crítico de lo bueno y de lo malo que te impone. Él hacía mención también que este descubrimiento no puede ser hecho a nivel intelectual nada más, sino debe estar amarrado a una seria reflexión, o sea, de que nos demos cuenta, de que reflexionemos y que todo esto sea en la práctica. Él hacía mención también que ese diálogo crítico y liberador de todos los que somos
condición de oprimido, debe ser conducido, llevado a cabo por las mismas personas que estamos en eso, que nos demos cuenta. Y que ese diálogo, para que se convierta en eso, debe tener esta premisa, debe cumplir. Que el diálogo no debe llevarse a escondidas para evitar la furia y una mayor represión del opresor, sino debe ser transparente, pública, para que todos vayamos dando cuenta del rol que nos tocará jugar. Por otro lado, también respecto al maestro, al que enseña, dice, enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Y esto es algo muy importante que él lo plasma en lo siguiente. Él dice, tratamos con gente, con niños, adolescentes o adultos. Participamos en su formación. Los ayudamos o los perjudicamos en esta búsqueda. Es por eso que nosotros tenemos que hacer todo lo mejor para que podamos ayudar. Estamos intrínsecamente conectados con ellos en su proceso de conocimiento. Estamos muy ligados al proceso de aprendizaje, de conocimiento. Podemos contribuir a su fracaso con nuestra incompetencia, mala preparación o irresponsabilidad. Por eso es que nosotros debemos hacer todo lo contrario que dicen estas ideas. Luego de eso también hacía mención, pero también podemos contribuir con nuestra responsabilidad, preparación científica y gusto por la enseñanza, con nuestra seriedad y nuestros testimonios de lucha contra las injusticias, para que los educandos se vayan transformando en presencias notables en el mundo. Es decir, debemos compartir con nuestros estudiantes, de acuerdo al grupo con el que trabajamos, la importancia de ser honestos, de valorar a los demás. Y eso se puede hacer desde la infancia. Otros aportes de su concepción educativa es lo que les había adelantado, el lucha por una escuela democrática, que esté centrada, como les vuelvo a repetir, en el estudiante. La comunicación también entre cada uno de los integrantes que forman parte de la escuela democrática. Es fundamental para alcanzar la libertad del hombre, es decir, también es necesario, dentro de lo que él plantea, una filosofía de la educación que plantea pensar como parte de una clase social de la cual somos integrantes y no de repente con otras mentalidades impuestas a través de los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, las redes sociales. También plantea que en la educación se debe establecer una relación en la que el que enseña reconoce que puede aprender de aquel al que va a enseñar. Y esa es una idea muy, muy importantísima, ¿no? Porque está bien, nosotros podemos ser muy profesionales, pero ustedes también son personas muy conscientes, muy observadoras, muy curiosas. Y ahora aún más con las redes de Internet, ustedes permanentemente, desde el punto de vista positivo, están buscando datos, información, de las cuales ustedes nos pueden nutrir, pueden compartir con nosotros y juntos vamos a cumplir esta idea tan interesante, miren ustedes que planteaba Freire. Y además él también decía, todas las personas implicadas en el proceso educativo educan y a su vez son educadas. Es por eso que no solo colabora con el proceso educativo el docente, la docente en el aula, sino también el director, la directora, los trabajadores administrativos, si los hubiera, el personal a cargo de tener todo en orden en la institución, la persona que está en los diferentes ambientes cuidando la disciplina, la comunidad. Por eso todos están implicados en el proceso educativo. Educan y a su vez son educadas. ¿Qué más tenemos del aporte de la concepción educativa de Freire? Él hacía referencia que el método fundamental para educar es el diálogo abierto. Miren ustedes, eso es un método planteado por Freire, es el diálogo abierto, teniendo en cuenta las necesidades del individuo.
Y aquí el estudiante debe ser visto como protagonista del proceso de aprendizaje, mientras que el profesor actúa como facilitador. Miren ustedes, ya él desde la década de los 60 planteaba, sugería esto. Y sobre todo, el sustento humanista de la educación debe ser el absoluto respeto por el ser humano. Miren ustedes, entonces, su método fundamental, el diálogo abierto. Otra idea, el estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje. Y nosotros como guías, facilitadores, y sobre todo el respeto por el ser humano, el ponerte en el lugar de tu estudiante, de ese infante, sobre todo de aquellos que se rezagan, se demoran en aprender. Considérate maestra si algún día tú logras sacar adelante ese estudiante que no aprende, que le es difícil entender y lo logras ubicar dentro de lo que es el grupo de los que aprenden de la manera más rápida, que aprenden significativamente. El tomar en cuenta lo que pueda suceder con ese niñito, ese infante que se demora en aprender, te va enseñando muchas cosas. Eso sí, sin descuidar a los que tienen un aprendizaje como debe de ser, debido a que de repente tienen mejores condiciones, mayor apoyo de sus padres, su hogar dispone de los medios necesarios. Ahora que estamos en este proceso de la pandemia, cuentan con todas las comodidades. Entonces, ellos están aprendiendo, pero también hay los que están en el polo opuesto y no tienen eso. Y si tú te las ingenias, le das lo mejor, le das cariño, le das respeto y lo tratas como debe ser, entonces lograrás que aprendan como debe ser. Y se habrá cumplido ese lado humanista de la educación. Ahora, los ejes de su obra, sus ideas centrales de la obra de Freire están en lo que él llamó la educación bancaria, el esquema de la liberación y la transformación pedagógica. A continuación paso a compartir contigo. ¿Qué cosa es la educación bancaria para Freire? Ese estado, esa situación en que el educador es siempre quien educa, el educando, el que es educado. Cuando hablamos de educación bancaria, cuando el educador es quien disciplina, el educando es el disciplinado, el que tiene que cumplir con las normas. La educación bancaria también es cuando el educador es quien habla y el educando el que escucha. La educación bancaria es cuando el educador prescribe y el educando sigue la prescripción. La educación bancaria es cuando el educador elige el contenido de los programas, el educando lo recibe en forma de depósito. La educación bancaria es cuando el educador es siempre quien sabe, el educando el que no sabe. Tal como te puedes dar cuenta, en esta etapa de la pandemia, de alguna otra manera, varios de los alcances que hace Freire sobre lo que él llama educación bancaria se está dando, pero en la medida de lo posible tenemos que ir revirtiendo esa situación a través de tus participaciones, a través de los medios que se te permiten, el WhatsApp, el correo electrónico, esa iniciativa que tú tienes de hacer tus trabajos como tú también quieres hacerlo y que el docente debe respetar eso que tú has hecho. Si no se hace eso, entonces estamos con esto que Freire llama la educación bancaria. ¿Qué otra cosa más tenemos dentro de la educación bancaria? Otro soporte es que el educador es quien disciplina, el educador es proceso, el educando su objeto. El educado es un sujeto pasivo y de adaptación. El educando es una cosa, un recipiente, una especie de lo que él llama una olla donde se van depositando las cosas. Y su conciencia es un vacío que se tiene que llenar por pedazos de mundo, o sea, de lo que sucede en el mundo. O sea, se entiende así cuando no es así, porque todos ustedes tienen muchas cosas que han venido, han traído a esta clase, a este curso, a esta área. Entonces, ante esa educación bancaria, ¿qué cosa plantea Freire? Lo que él llama el esquema de liberación. No más un educador del educando, no más un educando del educador, sino un educador educando
con un educando, educador. Es lo que decíamos, que ustedes también nos pueden enseñar. Otra de las ideas para liberarnos, para lograr la liberación de lo que es educación bancaria, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados, o sea, ayudados por lo que tienen al centro, por lo que puedan obtener en sus clases, en su contexto, en el grupo de amigos, a través de los medios de comunicación. A eso se refería con este esquema de liberación. ¿Y cómo debe ser la transformación pedagógica? Decía Freire que la educación debe comenzar por superar la contradicción que hay entre los educadores y los educandos. Debe apoyarse en una concepción que abarque los dos polos en una idea integradora, o sea que esa relación entre educadores y educandos, y en la cual los dos jueguen ese rol. Es también muy importante que el educador humanista tenga una profunda creencia en el hombre, en su poder creador y transformador de la realidad. Es decir, desafarse de ese pensamiento, yo soy el profesor, el maestro, y los estudiantes no tienen esa posibilidad que aquí se dice. No creemos en las personas, no, todo lo contrario, debemos creer en los seres humanos, en su capacidad que tienen de ser creativos y transformadores de la realidad. Y se hace referencia que el educador debe hacerse un compañero de los educandos, debe mirarlos en forma horizontal, porque lo otro significa seguir con el verticalismo, mirando de arriba hacia abajo y con todo el respeto que corresponde a ambas partes. ¿Qué cosa también propone como transformación pedagógica? En estas propuestas de que el educador ya no es solo aquel que educa, sino también aquel que es educado por el educando. ¿A través de qué? A través del diálogo que se entabla, a través de esa conversación que ustedes tienen con sus bebés, con sus infantes, los cuales también en muchas ocasiones le dan salida a situaciones que nosotros como adultos, como jóvenes, no hemos, ni siquiera no nos hemos dado cuenta. También para la transformación pedagógica hace mención, tanto el educador como el educando son a su vez educando y educador en un proceso dialéctico cambiante. Y también él hace mención que es fundamental para realizar una educación práctica la libertad, negar la existencia de los seres humanos abstractos, aislados, sueltos, desligados del mundo. Y también negar esa situación de que la realidad del mundo está separada de nosotros, no. Nosotros tenemos que poner en práctica lo contrario de eso, una persona que sea objetiva, que sea sociable, que sea extrovertida, que se dé cuenta que formamos parte de un mundo que tiene sus problemas, pero que también podemos ayudar en las soluciones. Hacia eso apunta la propuesta. Y su propuesta de Freire también tiene determinados aspectos o dimensiones, ¿no? Como son la dimensión axiológica, que está centrada en lo que son los valores, dentro de esto lo que es la humanización de las personas, y sociedades transformando y liberando condiciones de opresión. La dimensión dialógica, que es el diálogo necesario para el desarrollo de la dimensión humana, a través de unas relaciones con lo social y político, y el diálogo es la condición para que exista una verdadera democracia, no la imposición. Otra de las dimensiones de su propuesta pedagógica de Freire es la dimensión política, y él hace referencia a que la educación no es neutra, que siempre va a estar dentro de un contexto político y por lo tanto es política en el buen sentido de la palabra. Tiene que ver con decisiones, con acuerdos, con consensos, con llevar a la práctica es respetando propuestas distintas. Después se hace referencia a que otra de las dimensiones de la propuesta pedagógica de Freire es la dimensión nociológica. Y la educación es un acto de conocimiento que se debe abordar política y científicamente. ¿Para qué? Para formar sujetos críticos y auténticamente libres, autónomos.
También tenemos una dimensión adicional que él hace referencia a lo que se llama la dimensión metodológica. ¿Y qué cosa dice? Que la educación necesita de métodos, de estrategias de enseñanza-aprendizaje, de técnicas didácticas, pero con las siguientes características, ¿ven? Que haya una visión holística, es decir, que abarque todo, que no deje de lado ningún aspecto cuando se trate de hacer esto que está acá. No deben de permitirse dogmas ni fundamentalismo, es decir, ideas que no pueden ser cambiados, no, todo es cambiante en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, es dialéctico. También debe tenerse en cuenta que todo está en movimiento y evolución, que debemos buscar dentro de estos aspectos metodológicos que las propuestas sean cuestionadoras y autocríticas, es decir, que critiquemos la realidad, pero a su vez también que nosotros seamos capaces de ver qué estamos haciendo para que no sea así y que alcancemos propuestas y que todo esté adaptado a los cambios del sujeto y el entorno. Podemos decir, con todo el respeto que se merece, Freire fue un humanista cristiano latinoamericano. Bien. Por otro lado, hay otro pensamiento muy interesante respecto a su posición educativa. La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos, a los que se les ha negado el derecho de expresarse, y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. Entonces, para poder tener una idea ya más clara de todo lo que hemos estado diciendo, él dice que en la educación bancaria no puede haber conocimiento, ya que los educandos no son llamados a conocer, sino a memorizar el contenido narrado por el educador. ¿Eh? Es decir, no puede darse esto, no se puede seguir dando la llamada educación bancaria, sino que también ustedes deben participar, deben dar sus puntos de vista. Por razones de tiempo, ahora no entramos a la modalidad sincrónica, porque ustedes tienen muchas exigencias durante el día y además los recursos a veces no son los necesarios. Entonces hay que buscar otros mecanismos como los que hemos ideado y que estamos poniendo en práctica a través de sus trabajos académicos, a través de su participación en el WhatsApp, también ustedes pueden dar sus puntos de vista para poder ir poco a poco desterrando esto, que es la crítica que más hace Freire a lo que es la llamada pedagogía del oprimido. Bien, ahora estos cuadros comparativos van a ser usados para ustedes para su tarea de la presente semana, ¿ya? ¿Y cuál es este trabajo académico que ustedes van a desarrollar? Es interpretar esos cuadros comparativos y plasmarlos en un informe personal sobre la esencia de la pedagogía de Paulo Freire, ¿sí? O sea, todo lo que hemos hablado, más lo que ven ustedes en ese cuadro comparativo simple que les he presentado, úsenlo para elaborar un informe personal sobre la esencia de la pedagogía de Paulo Freire. Es que tengas tu trabajo, tienes hasta el domingo 15 a las 23:50 para enviar. No me queda nada más que compartir con ustedes esta presentación sobre las habilidades y competencias del siglo XXI, que también más adelante serán motivo de compartir. Muy bien, les agradezco y les deseo un resto de semana muy positivo para todos. Hasta la próxima sesión.